Bueno, qué felicidad ver a tanta gente conectada un viernes para conversar sobre inteligencia artificial. Se nota que está el tema muy presente en la discusión pública y bueno, esperamos que también este sea un espacio hoy para que ampliemos nuestras perspectivas alrededor de la inteligencia artificial, además con invitadas e invitados de diversos campos del conocimiento que tienen mucho tiempo trabajando estos temas. Mi nombre es Alejandro Martínez, yo soy profesor de la Facultad de Artes Liberales de la Universidad Adolfo Ibáñez y bueno, estoy encantado de poder moderar la discusión de hoy. Una discusión que además trata de un tema, la inteligencia artificial, que como hemos podido ver en los medios, parece que ha llegado a darnos todas las respuestas, a resolvernos todos los problemas del mundo. Pero a mí lo que me ha sucedido y ha sido también algo compartido con otras colegas y colegas es que la inteligencia artificial en realidad me ha generado muchas preguntas. Tengo muchas dudas también sobre cómo se va a integrar o cómo ya está integrada en nuestra vida cotidiana, cómo va a impactar la educación, cómo va a impactar a la creación literaria, a la creación artística, cómo va a significar un cambio también para la ingeniería, para el derecho, para la psicología, para el periodismo. Así que bueno, esperamos que hoy en este conversatorio de una hora y media, no vamos a poder resolver todas las dudas, pero por lo menos que algunas de nuestras interrogantes queden aclaradas. Algo importante antes de empezar es que, bueno, por supuesto la inteligencia artificial lleva muchas décadas de desarrollo, pero algo que ha llamado la atención es que desde noviembre de 2022, con el lanzamiento de ChatGPT, parece que no, ha sido un llamado de atención de cómo la inteligencia artificial está ya tan presente en nuestra vida cotidiana. Entonces, bueno, hay que tomar en cuenta que la inteligencia artificial no nació con ChatGPT, lleva mucho tiempo de desarrollo y hoy, bueno, tenemos que estar también atentas y atentos a cómo está impactando nuestro día a día. Bueno, para dar inicio al conversatorio, voy a presentar a nuestras distinguidas y distinguidos panelistas de hoy. Tenemos con nosotros a Gabriela Reagada Bruñao. Ella es profesora asistente del Instituto de Ética Aplicada y en el Instituto de Ingeniería Matemática Computacional de la Universidad Católica de Chile. Asimismo, es investigadora joven del Centro Nacional de Inteligencia Artificial en Chile. Es candidata a doctora en ética aplicada por la Universidad de Leeds en Inglaterra. Sus áreas de investigación incluyen la ética de datos, la ética de la inteligencia artificial, la filosofía de la tecnología, la ética aplicada en líneas generales. Y sus trabajos han estado sobre todo relacionados con temas de sesgos, de discriminación y justicia. Así que bueno, gracias Gabriela. También tenemos con nosotros a John Atkinson, quien es PhD en inteligencia artificial por la Universidad de Edimburgo, en el Reino Unido, y es profesor titular de la Facultad de Ingeniería y Ciencias de la Universidad Adolfo Ibáñez, donde además dirige el Magíster de Inteligencia Artificial, que no nació con ChatGPT, lleva ya muchos años este Magíster de Inteligencia Artificial. Y bueno, sus áreas de investigación incluyen, por supuesto, la inteligencia artificial, el procesamiento del lenguaje natural, analítica textual y aprendizaje automático. En 2010 recibió la distinción ACM Senior Member Award en Nueva York, Estados Unidos, por su contribución internacional en informática y es autor de un libro que recomiendo mucho, se llama Analítica Textual, una introducción al análisis de información no estructurada, que pueden conseguir muy fácilmente en Amazon. Gracias, John. También tenemos con nosotros a Miguel Hurtado, que es matemático, tecnólogo, poeta y artista de nuevos medios peruano. Es profesor del Departamento de Arquitectura de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. También es director de Más Médula Lab, que es un laboratorio de poesía y nuevos medios. Ha sido el editor del volumen número 2 de la antología Literat y becario del programa FabLearn en la Universidad de Columbia. En 2014 recibió el premio Vida 16 de la Fundación Telefónica para proyectos de vida artificial y en 2020 ganó la primera edición del premio Hub Musical Chile para proyectos de arte inmersivo. Y bueno, también Michael ha sido mi profesor sobre literaturas digitales, así que he aprendido mucho con él y me alegra que pueda compartir hoy con nosotras. Y finalmente, también me alegra mucho presentar a Jennifer Hayward, que es una colega mía acá en el Departamento de Literatura.
y quien también es profesora titular del Departamento de Literatura y Humanidades Digitales en The College of Worcester, donde ocupa la cátedra Virginia Myers. Jennifer obtuvo su doctorado en la Universidad de Princeton, en Estados Unidos, y sus áreas de investigación se centran en las humanidades digitales, la literatura de viajes del siglo XIX y los archivos digitales. Además, Jennifer está dando ahorita un curso acá en la Universidad Adolfo Ibáñez sobre humanidades digitales, y también la próxima semana, para las estudiantes y los estudiantes que están en línea, va a dar un taller sobre ChatGPT que les recomiendo mucho asistir. Así que bueno, les doy la bienvenida. Ya vemos que somos 100 personas conectadas. Así que bueno, voy a dar inicio un poco al conversatorio. Mi idea es, voy a presentar un par de preguntas para abrir la discusión con los invitados, con los colegas, y luego vamos a abrir un espacio también para conversar y discutir las preguntas que ustedes tengan. Siéntanse, por supuesto, libres de usar el chat si quieren ir ya dejando preguntas, comentarios a partir de la discusión, y al final también podrán ustedes hablar a viva voz. Entonces, bueno, para comenzar, yo quería un poco pedirles que cada uno se presente también brevemente y cómo han estado desde hace mucho tiempo, ¿no? Desde noviembre del 2022, trabajando con inteligencia artificial. Algo que comentábamos antes de dar inicio a este conversatorio es que si uno, por ejemplo, hoy ingresa a Vimeo, a cualquier plataforma, va a encontrar muchos videos de conversatorios de inteligencia artificial. Pero una de las cosas que llaman la atención es que son conversatorios o presentaciones que se encierran en una disciplina, o es solamente ingenieros hablando de inteligencia artificial, o son abogadas y abogados, o son filósofos y eticistas hablando de inteligencia artificial. Pero hay algo que llama la atención, y es que en realidad la inteligencia artificial, o por lo menos como se está presentando este campo de estudio, es un campo bastante interdisciplinario. Entonces, bueno, quería empezar con esto, si nos podrían compartir cómo desde sus campos de estudio interactúan o se complementan también en relación con otros saberes para la inteligencia artificial. Voy a seguir el orden de presentación, así que le vamos a dar la palabra a Gabriela. Gracias, Alejandro. Gracias a todos quienes están conectados. Bueno, en mi experiencia, el mundo de la inteligencia artificial llegó a mi vida durante mis estudios de magíster, cerca del año 2016, cuando estudiando temas de ética aplicada, particularmente ética ambiental, tuve que usar mucho análisis de datos, tuve que empezar a familiarizarme con ciertas nuevas tendencias en la investigación, y justo por esos años empezaron a surgir los primeros papers, los primeros artículos de investigación relacionados con ética. Ahí fue cuando comenzó este boom respecto a, en la academia, respecto a hablar de una ética de datos, de hablar de una ética de inteligencia artificial. Y hay muchos factores que contribuyeron a esto, si bien se recuerdan casos muy polémicos que surgieron entre 2016 y 2018, como Cambridge Analytica, como el caso de Compass, un algoritmo de predicción de reincidencia en Estados Unidos. Y así hubieron una serie de polémicas que yo creo que de alguna manera, desde lo que estaba pasando en el mundo, impulsaron aún más el desarrollo de la ética, y es ahí que yo comencé a trabajar esto. Particularmente me interesaban temas de justicia, de sesgo, es algo que venía de mi formación en ética inicial, que con estos casos y también con muchas de las preocupaciones personales quizás que yo también tenía, podía ver los riesgos que esto tenía, y es así como estudiando hacia atrás uno también entiende que la historia de la inteligencia artificial ha cobrado mucho sentido ahora, pero que efectivamente no es nueva en ningún caso. Las discusiones de sesgo no son nuevas, vemos papers, artículos desde los años 70, 60 que hablan de sesgo, pero hablaban de sesgo de una máquina, hablaban de sesgo desde una perspectiva que no era social. Entonces, muy interesante también entender cómo esto se ha masificado por las nuevas metodologías y las nuevas herramientas que emiten datos, a veces datos que precisamente reflejan problemas sociales, y desde ahí que yo me he integrado a la inteligencia artificial. Perfecto, bueno, muchas gracias, Gabriela.
Bueno, ese es uno de los temas que nos interesa también, esos cruces de cómo alguien que está en filosofía o en ética también tiene que estudiar programación, estudiar análisis de datos, que a veces son formaciones que no están, digamos, en las mallas o en los currículos de estas carreras. Bueno, le doy la palabra ahora a John. Ujú. Ahí sí. Gracias Alejandro, gracias por la invitación. Bueno, ¿qué les puedo decir? Ahí, sintetizando, yo llevo en esto como casi 30 años. He estado trabajando en diferentes universidades aquí en Chile en todo ese tiempo y fuera del país también. Mi área de especialidad tiene que ver con el procesamiento del lenguaje, que es lo que ahora, digamos, ha gatillado la mayor parte de la atención. Sin embargo, es un área de desarrollo tecnológico e industrial que lleva varios años en realidad. Obviamente ahora se han producido cambios mucho más rápidos y hasta cierto punto más exponenciales. Pero también yo creo que hay que destacar, y que un poco yo creo que va por ahí el motivo por el cual estamos hoy día, que también, bueno, hay un dicho en chileno, pero no, digamos, no todo lo que brilla es oro. Entonces yo creo que hay que realmente bajar las cosas, aterrizarlas, no es todo lo que la gente se imagina, da la apariencia de cosas, sí, pero no es todo lo que la gente se imagina. Y eso es súper importante porque tiene impacto en temas de, como decía Gabriela, en temas éticos, en temas de regulaciones, en temas de privacidad. Ya, de hecho, ya le han pasado la cuenta a algunas de estas empresas por estar incumpliendo, entre comillas, el compliance digamos, de algunos requisitos básicos, digamos, con seguridad, con confidencialidad. Entonces, obviamente, tiene mucho por hacer. Es un paso importante, sin embargo, como tú decías en la introducción, Alejandro, esto es de larga data. Y yo diría, con esto me gustaría terminar el punto, larga data, entonces yo creo que mucha gente se pregunta, ¿y por qué no lo vi antes? Dos razones fundamentales. Una, porque es una de las pocas veces que la cosa se ha hecho a mi gusto, irresponsablemente accesible, sin ni siquiera haber salvaguardado cosas básicas primero antes de sacarlas. ¿Ya? Y eso es importante, porque tú dirás, pero eso lo hacen todos. No, porque hay empresas que fueron más responsables, porque todos se preguntan, oye, ¿qué pasó ahora con la moda ChatGPT? ¿Qué pasó con Google? Bueno, Google tiene algo mucho mejor. Lo que pasa es que no lo ha sacado al mercado porque no solamente se preocupó del aspecto de regulación, sino que parte de sus propuestas están considerados muchos estos criterios de seguridad, sensibilidad, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que hay que aterrizar un poco las cosas. Eso por un lado. Y por otro lado, yo creo que lo que ha sido importante que no pasaba 10, 15, 20 años atrás, que tenemos que reconocer que el marketing y todo el efecto disipador, digamos, en redes sociales, obviamente algo, es un marketing, y yo esa parte reconozco, un marketing que ha sido extremadamente importante. Yo creo que el 80% del éxito, el 90% del éxito de esto ha sido marketing que no se daba antes. Por la sencilla razón que hay que ponerlo en contexto, muchos de estos avances recientes vienen de las empresas privadas, no universidades. Y para bien o para mal, digamos, empresas y universidades en el mundo acostumbran a tener indicadores diferentes. Entonces, el caso de la universidad es mucho más cerrado porque se difunde en una comunidad, en tus pares académicos, científicos, y el caso de la empresa, claro, como tiene que vender también, es natural, tiene que sobrevivir, entonces tiene otro mecanismo de difusión. Entonces, yo creo que estamos ahí estamos en el punto donde tenemos que pensar cómo equilibramos bastante estos aspectos, porque por un lado, claro, podemos sacar cosas súper rápido, pero nos echamos al bolsillo un montón de aspectos que tienen que ver con regulaciones y cosas que, ojo, están mal hechas, no se hacen bien. Más allá que lo que uno crea que funciona todo súper bien, no, y de hecho ya estamos empezando a sufrir de alguna manera los efectos colaterales. Entonces, ese primer llamado a tener cuidado cada vez que viene alguna herramienta tecnológica que luce que nos va a resolver todos los problemas y que nos va a sacar de los problemas del hambre mundial y cosas por el estilo, y en realidad es mucho más aterrizado y es más de nicho que lo que uno piensa. Perfecto, gracias John. Bueno, Marco. Muchas gracias por la invitación, Alejandro, y bueno, gracias a todos por haberse conectado. Bueno, mi incursión en el campo de la inteligencia artificial en realidad comienza desde mis últimos años en el pregrado, cuando descubrí, por ejemplo, que había matemáticos que realizaban pruebas utilizando el computador. Y en esa época, por ejemplo, estaba muy de moda usar ParisGP o usar Sage, que era un lenguaje de programación, pero orientado hacia el campo, digamos, de la teoría algebraica de números. Esa era mi área de investigación inicial.
Y de hecho, así fue como yo conocí este tipo de métodos. En aquellos años, por ejemplo, a mí me interesaba entenderme la parte teórica, digamos, de lo que era el Support Vector Machine y todo este tipo de técnicas que no están, digamos, vinculadas directamente con el fenómeno que está pasando, pero que eran técnicas que tenían un fundamento matemático muy fuerte. Años más adelante, me comienzo a interesar, digamos, en el arte, ¿no? Y en el diseño, y comienzo a experimentar, digamos, aprovechando mis conocimientos matemáticos, comienzo a experimentar con algoritmos que me permitan, por ejemplo, generar diseños, patrones, obras digitales. Y es así, por ejemplo, como retorno, digamos, a utilizar este tipo de técnicas, ¿no? De hecho, mis trabajos más antiguos son del 2014, pero ya con una mirada artística de fondo, ¿no? Entonces, en el 2015, ¿no? Yo ingreso a una maestría en imágenes médicas, y esa maestría, por ejemplo, me lleva a ver el potencial que tienen estas técnicas, pero en el campo, digamos, del análisis de las imágenes. Y luego, pues porque no me quedé en digamos, en esa maestría, sino pasé a la maestría de matemática aplicada. Ahí comienzo a interesarme ya directamente en cuál es ese fondo o ese fundamento matemático que hay detrás de las redes neuronales artificiales, ¿no? Porque hasta ese momento lo que se conocía era que funcionaban, pero no se sabía cómo, y las matemáticas necesarias para entenderlas eran muy básicas, pero realmente cuando luego comencé a investigar, había muchas preguntas abiertas, como por ejemplo, pues, problemas de convergencia, ¿no? De estimaciones, o por qué convergen, digamos, estas redes neuronales. Y así es como llegué al trabajo, por ejemplo, a un área que se conoce como redes neuronales con información física, que es el área en la que, digamos, estuve trabajando hasta hace poco. Este campo, por ejemplo, es un campo en el cual trabajan tanto físicos como matemáticos, porque es un campo en el cual tú puedes utilizar la inteligencia artificial para encontrar soluciones a ecuaciones diferenciales parciales y ordinarias. Estas ecuaciones provienen de problemas que pueden ser físicos o directamente problemas matemáticos. Entonces, o sea, veo la inteligencia artificial, como decía, desde dos frentes, ¿no? Como una posibilidad para poder desarrollar obras, pero también me interesa la parte fundamental, que es entender estos mecanismos que a veces, muchas veces son cajas negras. O sea, cuando vemos estas funciones o vemos estos algoritmos en Internet, porque ahora hay muchísimos notebooks de Colab que están abiertos, a los cuales tú puedes acceder y puedes entrenar tu propia red neuronal, ¿no? Realmente lo que estás viendo son funciones que alguien ya hizo y que están, pues, abstrayendo muchísimos razonamientos que están detrás. Entonces, a mí me parece necesario e importante entender qué hay detrás de todo esto y no simplemente quedarte con esta caja negra. Perfecto. Bueno, gracias, Michael. Ya hablaremos de qué significa un algoritmo y el tema de la transparencia, que bueno, que es un tema que está bastante en discusión. Pero bueno, vamos a seguir con Jennifer. Muchas gracias. Por mi lado de humanidades digitales, sí hemos trabajado con inteligencia artificial por años, por ejemplo, entrenamiento de modelos para analizar textos, como está diciendo Michael, y también de las preguntas éticas las cuales está hablando Gabriela. Por ejemplo, hablamos mucho de los algoritmos de opresión de Safiya Noble y cosas similares, pero hoy yo quiero hablar de mi lado B, de pura literatura, porque para nosotros nos ha pegado fuerte y para muchos de mis colegas en literatura parece totalmente nuevo ChatGPT.
Y realmente yo veo desde el punto de vista de las humanidades que la respuesta al lanzamiento de la IA ha cambiado rápido solamente en los últimos meses, y veo un paralelismo entre la respuesta de las humanidades y las etapas de duelo teorizados por Elizabeth Kubler-Ross en su libro Death and Dying. No sé si conocen este libro, pero tiene etapas del duelo y son muy claros para ella. La primera es negación, la segunda es ira, después tenemos negociación, sigue depresión y finalmente tenemos aceptación. Y yo creo que empezamos en literatura con la primera etapa de negación. Por ejemplo, yo tuve muchos colegas diciendo, bueno, ya voy a volver a lápiz y papel. Y con eso van a entregar todos sus trabajos mis alumnos porque los medios de comunicación realmente exageraron la posibilidad de que los estudiantes usaron ChatGPT para escribir trabajos que serían indetectables como trampas, que ya no que serían plagiados de fuentes existentes, ¿cierto? Así que los medios hablaron mucho de eso. Eso era la primera etapa de negación. Sin embargo, a medida de que nos acostumbramos a la idea de que la IA generativa puede ser interesante, empezamos a probar estas nuevas herramientas, así que nos ha vuelto el ánimo de entusiasmo por sus posibilidades realmente. Así que ahora yo creo que muchos profesores, escritores, otros profesionales de campos humanistas están utilizando ChatGPT para las partes más tediosas y repetitivas de su trabajo, como generar preguntas de prueba, por ejemplo, redactar planes de lecciones, generar informes o blog posts, todo este tipo de cosas. Así que ahora yo creo que tenemos la aceptación de que estos modelos generativos pueden librarnos como para centrar nuestro trabajo en el aula de tareas creativas, que conectan más directamente con la vida de los estudiantes, los lectores, etc. Gracias, Jennifer. Bueno, y ya que digamos pusiste uno de los grandes temas en la mesa, que es el tema de la educación, de la enseñanza, porque como tú justamente dices, un poco los medios han construido una suerte de monstruo de la inteligencia artificial, o lo han construido como el Terminator, es decir, un poco también una visión que viene también de Steven, que uno de los que comentó en su momento este miedo a la inteligencia artificial y al carácter destructivo, que era el propio Stephen Hawking, que decía que, bueno, que la inteligencia artificial viene a acabar con la raza humana. Ese mismo discurso, bueno, ha entrado en las universidades con lo que justamente tú dices, bueno, la inteligencia artificial implica la facilidad de ahora de hacer un ensayo, la imposibilidad de saber si lo ha escrito el estudiante o el estudiante, aunque yo quiero añadir ahí también que no es solo el caso de los estudiantes, también digamos en investigación está impactando, o sea, ya alguien puede mandar un artículo a una revista académica y uno no puede estar seguro si alguna parte la ha hecho la inteligencia artificial. Entonces, bueno, quería preguntarles a ustedes cómo toman esto. Hay que integrar la inteligencia artificial, hay que enseñar, tiene que haber un proceso de alfabetización de la inteligencia artificial, porque realmente no nos han enseñado cómo utilizarla. No hemos sido entrenados más allá de, bueno, ustedes sí porque trabajan en esta disciplina, pero no hay un curso, por ejemplo, de pregrado, no hay un curso formativo donde se enseñe también a usar la inteligencia artificial. Entonces, aprovechando el pie que nos da Jennifer, no sé, John, Michael o Gabriela quieren comentar algo al respecto, cómo ustedes a lo mejor la integran, la utilizan, o efectivamente tiene que haber también un espacio para volver al papel y lápiz. Bueno, desde mi perspectiva, quizás siguiendo un poco lo que dice Jennifer, mis cursos en general son de ética, sorpresivamente, pero trabajo ética
en ciencias de datos responsable. Trabajo con programadores, trabajo con ingenieros. Y uno de los grandes valores que yo he visto de esto es algo que, como a mí me gusta pensar la inteligencia artificial. Yo sé que vamos a entrar en el debate de chat GPT-3 y el posible GPT-4, la carta que todos sabemos que está rondando, pero antes de tirarnos a eso y de reflexionar más a grandes rasgos, hay algo que tiene que ver, que yo creo que quizás viene también de nuestras formaciones, que tiene que ver con cómo pensar los futuros, ¿ya? Estamos acá frente a tecnologías emergentes que no necesariamente tienen objetivos claros, que nos dan muchas oportunidades, pero esas oportunidades tenemos que saber manejarlas. Y es de pensar esos futuros posibles que tenemos, es como nosotros también reflexionamos sobre la capacidad que tenemos de hacernos cargo de esta herramienta. Yo creo que sí hay riesgos, obviamente exagerados muchas veces, pero por sobre todo, como con toda herramienta, es importante entenderla, entender sus limitaciones y sus beneficios. Usualmente lo que yo hago precisamente, más que volver al lápiz y papel, porque hasta cierto punto creo que eso es bastante ingenuo. O sea, yo creo que el tener una tecnología a mano, los estudiantes necesariamente van a querer usarla, es el juguete nuevo, es algo que, sobre todo si son programadores, por ejemplo, se usa mucho para revisar códigos, para generar códigos. Ahí también hay un tema sobre plagio, etcétera. Y aprender a usarlo responsablemente puede efectivamente ayudarnos a desarrollar capacidades críticas. Muchas veces en mis clases lo que yo hago es precisamente que usemos chat GPT-3 y que lo interroguemos, que busquemos cómo nos contesta, que seamos capaces de distinguir, contrastar, porque esa pregunta con ese prompt, que se llama en inglés, con lo que nosotros le damos al chat, es capaz de generar una respuesta que puede ser incompleta, que puede estar sesgada. ¿Por qué está sesgada? Entonces nos ayuda a reflexionar. También nos puede ayudar a, por ejemplo, generar un texto. Revisemos el texto. Aprendamos un poco más sobre metacognición, sobre nuestros procesos de aprendizaje. Entonces yo creo que es muy relevante, sobre todo para el desarrollo de habilidades blandas, el entender que esta tecnología nos puede dar una oportunidad perfecta de testeo y de generar herramientas y habilidades que van a necesitar como profesionales en un mundo donde la inteligencia artificial no se va a ir y donde tenemos que aprender a cuestionarla e incorporarla. Yo creo que limitarla así arbitrariamente no es bueno, sino que hay que hacernos responsables de cómo nosotros queremos hacer la parte de nuestros procesos o creativos o significativos o profesionales. Gracias. Michael. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con Gabriela en casi todo lo que dijo. Como docente de la Escuela de Arquitectura, por ejemplo, he notado el temor de mis colegas porque se están enfrentando, digamos, a una tecnología que desconocen y que ya te permite, por ejemplo, generar no solamente imágenes planas, sino también 3D. De hecho, es un área en la que yo estoy investigando, cómo a partir de un texto obtener ya el 3D de una estructura arquitectónica. Entonces, yo lo utilizo, por ejemplo, con mis estudiantes, lo utilizo para que ellos puedan, a partir de su boceto, tener una mejor idea de cómo se va a ver el proyecto que ellos van a presentar. Porque además es un curso de diseño computacional y es importante que ellos entiendan cuáles son los alcances, ¿no?, de este tipo de tecnologías. Entonces, estoy totalmente de acuerdo con Gabriela. Creo que más bien el no hacerlo, el no utilizarlo en el aula, creo que ampliaría la brecha tecnológica que hay con respecto de otros países, ¿no? Y creo que desde Latinoamérica siempre hemos tenido esa mirada de resistencia, calibanesca, ¿no? De agarrar una tecnología, ¿no? Y experimentar con ella. Quizás donde estoy un poco en desacuerdo es en nombrarla como herramienta, ¿no? ¿Por qué? Eric Sadin, ¿no?, tiene justo un argumento bien interesante al respecto. A veces cuando nosotros reducimos una tecnología a su carácter instrumental, olvidamos de las consecuencias, ¿no? Específicamente hablando de la inteligencia artificial, ¿no? No es una herramienta en el mismo sentido que lo es un martillo, por ejemplo. Porque un martillo no te dice qué tienes que hacer.
Cuando tú usas una aplicación como Waze, te dice cómo llegar de un punto A a un punto B, ¿sí? Y muchas veces tú ya ni siquiera le das la contra, ¿no? Y realmente te pones a analizar si efectivamente esa es la ruta más corta. Y a veces me ha pasado que he subido a alguna movilidad, a algún taxi, y el taxi, por seguir las instrucciones de Waze, ha dado vueltas y vueltas, ¿no? Entonces, creo que no estoy tan de acuerdo con decir que es una herramienta, ¿no? Sí, solamente eso, pero estoy totalmente de acuerdo con todo el resto. Sí, y bueno, antes de pasar a John, ese era otro tema que lo dejo ahí también por si John quiere abordarlo ahorita, que tiene que ver con la terminología que utilizamos para hablar de inteligencia artificial. Ese pues parece que además como que todo es inteligencia artificial, a veces o hablamos de sistema, o hablamos de herramientas, o se habla de algoritmos. Bueno, como John también tienes ya muchas décadas y das este magíster de inteligencia artificial, no sé si ahorita en tu respuesta quizá podríamos afinar también esos términos. ¿Cómo lo ves tú, esta terminología? Gracias, Alejandro, con lo de muchas décadas. Ya ahí me mataste, ya no deberías haberlo dicho, porque te puede usar en tu contra. Oye, mira, a ver, sí, súper buen tema, Alejandro, está súper conectado con lo que también estaba diciendo Michael. Porque mira, a ver, yo creo que hay cosas que van por carriles diferentes, digamos. Lo que pasa es que en general la sociedad tiende a juntar todo por razón evidente, porque no tienen por qué saber todo, digamos. Está bien, eso dejemos para el mundo especializado, así que totalmente razonable. Pero tal como cualquier otra ciencia, la IA se formó básicamente como un cambio de paradigma. Y de hecho, este es el error principal por la que incluso muchas veces pasa, como se dice, pasan las mejores familias, en empresas importantes que de repente tratan de implementar soluciones en IA o un sistema educativo, lo que sea. Y cuando la ven como una simple herramienta y no se dan cuenta que lo que hay que hacer es cambiar el paradigma como estamos interactuando con nuestro entorno, o sea, eso asegura el fracaso total, inmediato. ¿Ya? Ahora, que como resultado, como un outcome, de repente salga una que otra herramienta, en este caso ChatGPT o no, u otra, porque hay muchas más. Claro, eso obviamente puede ser una herramienta, puede ser alguna tecnología, pero hay mucho más que eso. Por ejemplo, ¿qué trato de decir con esto? Raya para la suma. Supongamos que o en general, alternativamente a inteligencia artificial, está todo el paradigma normal de automatización, en el cual tú tienes máquinas que hacen cosas, y todos lo conocemos, computadores que hacen cosas en nuestro rubro respectivo, ¿ya? Pero fíjate cuál es el tema, y en general yo creo que muchos no nos percatamos porque es tan natural que no nos damos cuenta, ¿ya? Que en general el paradigma tradicional ha sido y va a seguir haciendo por mucho tiempo más, en que nosotros humanos nos adaptamos a cierta herramienta que nos permita hacer algo, X, lo que sea. Y eso ha funcionado así en todas partes, desde una aplicación que permite conectarte con el banco a todo. ¿Qué es lo que cambia acá? Y ¿dónde está el paradigma fundamental? Que tú giras y dices, dado que yo o la máquina no puede resolver o no puedo especificarle claramente cómo resolver el problema, porque ni siquiera yo lo sé, entonces lo que hago un giro y ahora paso la responsabilidad a la máquina. Entonces la máquina ahora es la que tiene que resolver los problemas del entorno. Si tú ves eso, todo el resto empieza a cambiar, porque cambia el diseño, cambia la concepción, responsabilidades. De hecho, Gabriela tiene que saber mejor, ética. La ética en máquinas tradicionales no existe porque la máquina no toma decisiones por su cuenta. Por tanto, tú no tienes que echarle la culpa a alguien, dice tú apunta a la persona. Bueno, él lo diseñó, es responsable. Pero ahora no, porque la máquina está tomando decisiones por su cuenta sin o con la mínima intervención humana. Entonces ahí hay un cambio primero de paradigma que es súper importante que la gente en general lo entiende, porque eso tiene un montón de impacto. Y si no, no habría regulaciones, porque voy a regular algo que sé que el responsable es el humano, digamos. En este caso no es tan evidente. ¿Ya? Y lo otro conectado con eso, yo diría que creen ojo también con tu pregunta inicial, Alejandro, que era, volviendo nuevamente al tema de educación. Primero decirle a la gente que el tema de IA en la educación no es de ayer, lleva por lo menos 30 años en el ambiente internacional, con conferencias, con revistas, productos comerciales, un montón de cosas. Lo que pasa es que estamos aludiendo a una herramienta en particular que ha sido mediáticamente, digamos, muy difundida, pero hay muchas otras herramientas, ¿ya? Yo creo que en particular lo que está pasando ahora, y tiene mucho sentido con lo que decía Jennifer y también aludía a Gabriela, sobre el uso de la educación, en los estudiantes, etcétera, etcétera. Para
Para explicarlo algo en simple, me gustaría aludir, porque todos hablamos de ChatGPT como esta herramienta que te permite interactuar, generar ensayos, etc. Todo bien. Pero déjeme explicar un segundo de dónde viene lo de GPT, porque eso es claro para el cuidado que hay que tener en la educación. GPT, a ver, voy a explicar las dos primeras. La G viene de generativo. La P se llama, lo voy a explicar, viene de algo preentrenado o algo que se le preenseña. Y la T, bueno, es una técnica en particular, no entra en detalle, algo bien técnico, pero me quiero centrar especialmente en la primera, generativo, y el impacto que esto tiene. Generativo, o IA generativa, que está de moda ahora, ¿cuál es la idea detrás? Tú tienes un montón de datos, podrían ser imágenes, podrían ser audio, podrían ser texto, y tienes una máquina que hace una magia, digamos magia por ahora, hace una magia y te genera datos nuevos. ¿Estamos? Eso es básicamente el proceso generativo. ¿Cuál es el pequeño detalle? Esos datos nuevos, nadie te dice que sean verdaderos. De hecho, la mayoría es falso. Ustedes me dirán, oye, yo estaba interactuando y en realidad me genera cosas, algunas que son verdaderas, por supuesto, porque inicialmente cuando se diseñó, se pusieron a humanos a darle retroalimentación de las cosas buenas o malas, pero un porcentaje muy pequeño. Pero en general, lo que se genera hay que tener mucho cuidado. Entonces, con esto lo conecto al tema de educación, porque si bien es cierto, te puede ayudar bastante, tal como decía Michael y Daniel, como herramienta para que puedan desarrollar ciertas habilidades los estudiantes en diferentes niveles. Hay que tener cuidado, con mayor razón, de que si tú le vas a dar la posibilidad de que los estudiantes usen la herramienta, poner un disclaimer abajo y diga, ojo, usted tiene que seguir poniendo su cabecita, porque tiene que hacer análisis crítico suficiente para darse cuenta e investigar la fuente, detalle, investigar la fuente que no necesariamente lo que le está diciendo es verdad. Es más, muestran botones, seguramente más de alguno lo que está escuchando, digamos, lo ha evidenciado. Hay salidas, resultados que genera ChatGPT que para darle más fundamentación aparente, para la redundancia, lo fundamenta con citas. Y esas citas son falsas. Claro, a ojos de alguien que no entiende y que ve, oye, entonces yo creo que hay que tener cuidado en la educación, porque a veces la gente confunde algo lingüísticamente coherente, o sea que sí, tiene sentido, interesante, claro, con el hecho que sea verdadero o no. O sea, yo creo, sí, es una herramienta súper importante, que se le puede sacar mucho provecho, pero no hay que dejar de lado que todavía la parte nuestra tiene que estar ahí el 90% del tiempo. Digamos. Y eso, obviamente, hay que hacérselo saber a los estudiantes, que pueden pecar de ingenuo y se creen cualquier cosa que aparece. Que de hecho, ya está pasando con Internet en general mucho antes que esto, que la gente no revisa, no hace doble clic, entonces con esto, imagínate, la situación puede ser peor. Bien. Alejandro, quería Gabriela, acotar algo adelante. muy pequeño antes de seguir quizás con Jennifer, que seguro que tiene mucho que decirnos. Más que nada, quizás aclarar que el tema de cómo yo estaba entendiendo una herramienta era muy similar a lo que dijo John, o sea, que GTP como chat es una herramienta, en ningún caso, perdón si se malentendió, que la inteligencia artificial es una herramienta, porque precisamente esta idea que tenemos, sobre todo en educación, de desarrollo de pensamiento crítico, es precisamente lo que de alguna manera nos sobreexige el cambio paradigmático, porque no estamos hablando de que la inteligencia artificial sea una herramienta, sino que a partir de ese cambio en la metodología y en el pensamiento y en la distribución científica es que somos capaces de generar nuevas herramientas basadas en ella, pero es que esas herramientas, claro, cómo las pensamos, etcétera, pero estoy completamente de acuerdo en que de hecho yo considero que la inteligencia artificial además es necesariamente sociotécnica. Entonces, el hecho de que sea sociotécnica hace que no sea una herramienta en sí misma, sino que es parte de la constitución misma de la sociedad que estamos viviendo. Exacto. Oye, y quería perdón, hacer un paréntesis de lo que dijo Gabriela, es súper importante también, que de hecho, por eso yo hice la aclaración, porque de hecho es tan generalizado, y creo que tú lo basaste en algún sentido, Alejandro, también, que hoy en día yo creo que a muchos les pasa, incluso los medios se contagian de esto, que de repente las personas ven cualquier aplicación de celular, de lo más rutinaria, digamos, una consulta, no sé, en mi cuenta bancaria, y todo tiene IA, es la gente que tiene que todo la aplicación, tiene IA. O sea, ahí, claro, ahí lamentablemente es demasiado generalizado, digamos. Entonces, por eso hay que aclararlo, digamos, llevarlo un poco a la tierra. Así es. Bueno, Jennifer, la conversación salió de tu intervención y volvemos a ti. No sé si quieres añadir algo más a la discusión. Solo porque preguntaste antes qué pensamos de este término inteligencia artificial. Y yo creo que es tan interesante, volviendo al tema de audio, John, de marketing, ¿cierto?
porque seguramente algunos de ustedes y algunos en la audiencia ha visto charla de Emily Bender o leído el artículo en lo que dice que realmente qué hay de nuevo de esta tecnología que se presenta como revolucionario. No mucho. Lo novedoso es la forma en que se ha promocionado. Y yo creo que es súper interesante, y ella, tanto como Noam Chomsky y muchos otros en el campo de lingüística computacional, dicen que llamarlo inteligencia artificial es engañoso, ¿cierto? Porque no hay lógica, no hay razón, incluso no hay imaginación, aunque, como está diciendo John, también tiene estas alucinaciones, ¿cierto? Inventa citaciones o lo que sea. Y parece muy lúcida, pero no es. Así que eso es muy engañoso. Y lo que yo creo que es un poco peligroso en esta tecnología es que mucha gente no entiende cómo funciona, que solamente está como prediciendo la siguiente palabra más probable, ¿cierto? Así que todos estos artículos en los medios de que yo creo que era el Bard de Google, dijo a algún reportero que estaba enamorado con él. Todas estas cosas son un poco peligrosos, ¿cierto? Y este tema de marketing es muy complicado e incluso ha sido brillante, yo creo, como no solo ChatGPT, sino también Bing Search, DALL-E, Midjourney, ahora Bard de Google, se lanzaron al público global, ¿cierto? Fuera de su campo normal de profesionales de TI. Y también me parece que han creado deliberadamente una economía de escasez en establecer listas de espera, ¿cierto? Así que ya tienes acceso, no tienes acceso, quién puede utilizar ChatGPT 4 y todo eso. Es brillante, pero también es un poco peligroso, ¿cierto? Porque está creciendo tan rápido y no entendimos exactamente cómo funciona. Y no estamos preguntando por qué queremos estas tecnologías. Sí. Alejandro, disculpa, que quería tomar el último punto que decía Jennifer, que es súper importante. Y cuando yo te decía, oye, ¿qué es lo que significa GPT para que la gente entienda de dónde viene digamos, la naturaleza de todo esto? Pero me gustaría, y que tiene mucha relación con lo que dijo Jennifer, explicar qué es lo que significa la P y los problemas que nos causa la P, porque lo que nos va a empezar a causar. La P es un tecnicismo, se llama, significa preentrenado. ¿Qué significa eso? Es un sistema que alguien que tiene los recursos de infraestructura le enseñó, y el resultado de lo que le enseñó, y aquí está el detalle al cual quería ir, está prácticamente monopolizado en unos pocos. Entonces, porque uno podría decir, pero uno lo puede hacer en la casa. No, no lo puede hacer en la casa, porque requiere demasiada infraestructura. Entonces, lo que está empezando a pasar con esa simple P es que se está generando, además, una dependencia económica de infraestructura que en realidad está en control de, yo creo que los de una mano quizás me sobran, digamos. Entonces, es igual, es peligroso, porque sí, entretenido, jajaja, usarlo y como herramienta, generar aplicaciones, todo lo demás que muchos generalmente han visto por ahí en los medios. Pero nadie se ha percatado que esto es como el agua, como un proveedor del agua, y que estamos dependientes de 3, 4 personas, 3, 4 actores importantes, y qué va a pasar cuando nos corten. Bueno, de hecho, sin ir más lejos, ya empezó toda la batabola y ya empezó a generarse una restricción que se va a cobrar por acceso, que ahora hay que pagar, que no era tan open como decía. Entonces, no es menor, o sea, tiene un impacto social, económico extremadamente importante esto que unos pocos estén controlando todo. Sí, bueno, y además todo el impacto ecológico que implica la inteligencia artificial. Además, Leía un artículo justamente que decía, bueno, que la inteligencia artificial puede ayudarnos a encontrar nuevas estrategias para ahorrar energía, para salvar al medio ambiente, para impactar positivamente, pero igual hay un gasto de energía con estas máquinas procesando esta cantidad de datos. Y aprovechando lo que decían, bueno, con todo este tema del marketing también, que un poco los medios utilizan un lenguaje muy antropocéntrico para referirse a la inteligencia artificial. Ustedes lo decían, se enamora, está pensando,
no estamos entrenados o acostumbrados a cuestionarla también. Por ejemplo, Kate Crawford, que tiene un libro muy interesante sobre cómo las relaciones de distintas instituciones de poder con la inteligencia artificial, ella recuerda un poco, bueno, que no hay que simplificar la inteligencia humana a un mero proceso de información. También tanto en la inteligencia humana como en estos procesos de inteligencia artificial hay fuerzas sociales, culturales, políticas, económicas, y como decías tú, John, bueno, ¿cuántos son los capitales que también están detrás de estas investigaciones sobre inteligencia artificial? Entonces, yo les quería preguntar un poco, para evitar este lenguaje antropocéntrico donde básicamente pensamos en la inteligencia artificial como este Robocop que va a llegar y nos va a matar a todos en algún momento, o esta idea también del filósofo Nick Bostrom, que dice un poco como, bueno, que la inteligencia artificial plantea el peligro de la extinción humana. ¿Qué lenguaje hay que utilizar para hablar también de la inteligencia artificial? ¿Un lenguaje más sociotécnico, como planteaba Gabriel al principio? Por eso también le hacía un poco la pregunta a John de la terminología que usar para referirse a la inteligencia artificial. Es decir, cómo evitar caer en las simplificaciones, es decir, bueno, la inteligencia artificial efectivamente piensa como los seres humanos o va a superar a los seres humanos. Es decir, también, por ejemplo, y termino con esto, ¿dónde entra la creatividad? Que fue algo que ustedes también han mencionado en sus presentaciones. Gabriela. Sí, yo creo que hay una línea muy fina, yo creo que la hemos ido esbozando en esta discusión, pero que yo creo que hay una combinación de no perder esa característica sociotécnica precisamente para que no desestimemos el poder de transformación que tiene en nuestros hábitos, en nuestras culturas, en la representatividad, en una serie de elementos que son necesariamente contextuales, culturales, políticos, sociológicos, y que al mismo tiempo tenga la suficiente rigurosidad técnica para no generar mala interpretación de las limitaciones que tiene naturalmente. Yo creo que un debate muy interesante que se está produciendo, si te fijas, por ejemplo, en cómo han sido los diferentes principios de inteligencia artificial, muchas veces se hablaba de como principios de justicia, principios de explicabilidad, de privacidad, pero de a poco se han hecho trabajos desde centros, desde institutos, y quiero destacar particularmente, decía John, el trabajo que se está haciendo en Latinoamérica, ¿ya? Creo que es muy importante que nos estamos apropiando un poco, combatiendo este colonialismo de datos, el hecho de que las grandes potencias han estado utilizando a naciones y a institutos en desarrollo, y de alguna manera estamos volviendo a poner en boga, es decir, cuando hablamos de justicia, eso no significa, no es lo mismo para un sistema, por ejemplo, legal europeo o estadounidense, que lo es para la realidad latinoamericana. Entonces yo creo que es una de las grandes tareas que tenemos también en español, porque muchas de estas terminologías están en inglés, o sea, el hecho de que hablemos de un principio de fairness, porque justicia no es como lo mismo, y después justicia puede ser no discriminación, puede ser equidad, puede ser, y todas esas como sutilezas, yo creo que es muy importante lo que se está haciendo a nivel latinoamericano de discutir esto para que generemos nuestras propias maneras de referirnos. Yo creo que el entender el lenguaje, el cómo nos comunicamos, precisamente porque la IA es social, es sociotécnica, es muy importante que también nos hagamos cargo en cierta manera de que este lenguaje represente nuestra experiencia en ese cambio paradigmático. Yo creo que por ahí esa interdisciplina, este mismo diálogo, el hecho de que tengamos visiones técnicas con visiones de las humanidades, del arte, que significan diferente, el que logremos traspasarlas a un vocabulario común en este tipo de diálogo es lo que realmente puede generar conciencia. La divulgación es muy importante, el hecho de que nosotros aclaremos en la prensa, la misma prensa, usar la prensa, las columnas, para que podamos concientizar, siendo investigadores, sobre estos temas. Yo creo que es lo crucial, que logremos esa como culminación de esfuerzos conjuntos. Yo creo que ahí es donde podemos encontrar lo necesario para combatir la desinformación y la malinformación que existe ahora en general. Bueno.
Yo quiero hacer una pequeña aclaración, ¿no? Cortita sobre lo que dijo Jennifer, que esta es una tecnología que no ha cambiado. Sí y no. O sea, sí, no ha cambiado, porque los argumentos que están detrás siguen siendo los mismos, pero lo que sí ha cambiado es la infraestructura que tenemos. O sea, por ejemplo, yo en el 2015 necesitaba una supercomputadora de más de 200 núcleos para poder correr un modelo. Y hoy en día pues puedo acceder, digamos, a cómputo en la nube, ¿no? Y ya poder hacer esto mismo desde mi casa o desde el lugar donde esté vacacionando. Entonces, sí ha habido un cambio, pero también es cierto, con respecto a lo que dijo John, que hay, digamos, estos modelos, ¿no? Como GPT, sí necesitan de un poder de cómputo tremendo y no todos tienen acceso a este poder de cómputo. Con respecto a lo que mencionaba Gabriela, también estoy de acuerdo. Y quisiera poner quizás sobre la mesa una anécdota, ¿no? Que no es mía, sino es de algo que ocurrió cuando DeepMind produjo una inteligencia artificial que jugaba Go, que se llama AlphaGo, o se llamaba AlphaGo. Seguramente todos saben que así como Gary Kasparov se enfrentó a una inteligencia artificial llamada Deep Blue, Lee Sedol se enfrentó, que era digamos, el jugador mejor rankeado, digamos, de este juego, del Go, se enfrentó a una inteligencia artificial llamada AlphaGo. Y bueno, los ingenieros de DeepMind vieron que una anomalía ocurrió justo durante uno de los juegos. Y esa anomalía tenía que ver con que esta inteligencia artificial que había sido entrenada con maestros de este juego, hizo una jugada para la que no había sido entrenada. Y resulta que esta jugada, que para cualquier experto de este juego habría sido una jugada mala, resultó siendo la jugada que llevó a AlphaGo a la victoria. Es bien interesante porque hay un documental sobre esto, o sea, está documentado, y cuando les preguntan a los ingenieros, oye, ¿y qué pasó? ¿No? Ellos no tienen una explicación para esto. Y se deja, digamos, como se deja como entender como si esta falla quizás de alguna manera esté ligada a lo que nosotros llamaríamos como creatividad, ¿no? No sé, no estaría tan seguro de eso, pero igual me gustaría dejarlo sobre la mesa para ver qué piensan al respecto. Porque claro, yo estoy metido, digamos, en el campo creativo y utilizo muchísimo la inteligencia artificial, y para mí más bien, más que hablar de inteligencia artificial, me gusta hablar de inteligencia aumentada. Es decir, utilizar la inteligencia artificial como parte de mis procesos para lograr, por ejemplo, crear obras que yo no podría hacerlo, digamos, si yo estuviese trabajando únicamente directamente con el soporte o el medio en el cual estoy trabajando. Entonces, siento que ahí hay un trabajo de interrelación con la máquina. Por ahí alguien preguntó acerca de ver la inteligencia artificial como una prótesis, ¿no? Como una extensión de tus habilidades cognitivas. Yo no estaría tan seguro porque ustedes saben pues que nuestro cerebro funciona de manera muy diferente. Y aunque estos modelos de alguna manera se hayan querido inspirar en la anatomía de las neuronas, ¿no? El perceptrón buscaba eso. La manera en la que procesamos la información es totalmente distinta, ¿no? Inclusive en nuestro cerebro ocurren procesos bioeléctricos que solamente se están logrando entender a través de la mecánica cuántica hoy en día. Entonces, es algo muy distinto. No sé qué piensan entonces al respecto de lo que he comentado. Seguimos con John. Sí, ¿cuál de todos los temas? Perdón que me perdió, que son varios. Sorry. Por donde tú quieras llevarlo. Ya, ok, de ahí vamos conectando. Eso. Sí, lo último que decía Michael, sí, efectivamente, hay un tema ahí que Michael lo nombró como directamente 2 veces, con estas conductas impredecibles que nombraba Michael, ¿cierto? Ponía el caso del juego de AlphaGo, de DeepMind, y
Y que ojo que, por eso hay que tener más cuidado con lo que está pasando hoy en día, porque esa conducta, en general en la teoría que se llama matemática de sistemas complejos, se llaman conductas complejas. Y esas conductas también se están generando en ChatGPT. De hecho, a lo mejor a nadie le ha llamado la atención porque hace pregunta normal, tiene una respuesta normal, pero en realidad si uno va hacia atrás, uno tuviera la oportunidad de preguntarle a los diseñadores que ustedes hicieron todo esto, no hicimos, pero no hay creatividad. Lo que pasa es que básicamente es una conducta emergente. ¿Qué significa emergencia? Que básicamente estás uniendo componentes más simples y las estás conectando de una forma que no se conoce. Por tanto, produce resultados, obviamente, que son impredecibles. Y hay todo un trabajo, que queda mucho trabajo ahí, en tratar de entender para dónde va ese tipo de conducta. El tema de la conducta o comportamiento emergente en general tiene larga data también, ha sido estudiado por la informática, por la física, la biología, etcétera, etcétera. Así que no es un tema nuevo, pero lo nuevo es que se está viendo en algunos aspectos que tienen que ver con ciertas aplicaciones de IA, el caso de AlphaGo, el caso de ChatGPT, también se ven algunas conductas digamos, complejas, emergentes, o sea, que emergen a partir de elementos que son mucho más simples. Lo otro que quería comentar también, que fue tu solución inicial de Alejandro, sobre el tema del lenguaje, cómo socializamos esto, digamos, etcétera, etcétera. Bueno, yo tengo la suerte que transmito un programa por redes sociales en vivo cada 15 días que hacemos alfabetización y le explicamos a la gente común y corriente la IA a diferentes aspectos, invitamos expertos, pero lo explicamos en simple. Todo viene hasta ahí. Hacemos todo el esfuerzo para que la gente le entienda súper simple. Pero voy a contar una anécdota. Entonces, aquí yo creo que hay un trabajo importante para los medios. El par de semanas atrás tuve alguna entrevista que me hicieron para un periódico y no sé por qué sospeché que algo estaba raro. Dije, algo me van a cambiar, porque es típico que algunos medios cambian las cosas. Y como mi desconfianza tenía razón, de repente empiezo a ver algo que me habían pedido, en particular era sobre los temores que las personas ven de la IA, los 10 temores más típicos, y en uno de esos puntos, el diario, ya menos mal que en la página web del diario, no en el escrito físico, ¿verdad? Aparecía la palabra, el temor a los Terminator, cosa que yo jamás dije. Lo único que dije en máquina, computadora, y que tener cuidado con esto, todo otro, y de repente el periodista se le ocurre y mete Terminator. Obviamente nos quejamos, de hecho. Nos quejamos en la universidad, digo, oye, está bien que editen, pero yo jamás he dicho eso, y además eso empieza a generar una batadora, especulaciones. Entonces, aquí lo que hoy, de repente podemos hacer todo el esfuerzo en socializar todo este lenguaje, pero por otro lado nos empezamos a pegar contra la pared que hay medio o empresa en general, dentro y fuera del país, porque esto pasa en todas partes, tampoco hay que ser injusto en eso, ¿ya? Que obviamente tienen otros indicadores también de lo que quieren, digamos, no nos podemos poner una venda, lo que quieren es vender y vender, que, digamos, que la gente se conecte, que visite, que, digamos, que se genere una polémica, etcétera, etcétera. Y eso no está muy lejos también de lo que decía Jennifer, que lo que ha pasado internacionalmente con muchas cosas que han aparecido en los medios, tienen más o menos el mismo fin. Cuando han aparecido, ustedes no se acordarán, en el 2017, toda una parafernalia porque supuestamente habían 2 robots que supuestamente en la empresa Facebook, ahora es Meta, se pusieron a conversar, inventaron un lenguaje extraño y supuestamente los ingenieros tuvieron que desconectar porque era lo peor que podía pasar por el universo y los extraterrestres nos están mirando y va, este planeta se va a destruir. Fue una pura mentira, que fue una especulación de un periodista. Un periodista que lo tomó, no entendió mal o lo hizo a propósito, se empezó a girar toda una patada, la bola de nieve, ¿cierto? Y crecer, y ojo, por eso esto es tan complicado, porque se hizo cargo hasta el día de hoy, hasta el día de hoy, se hizo cargo en medios prestigiosos, tipo BBC, CNN, que lo publicaron a todos los vientos, digamos, sin ningún pero, y claro, ahora recién dijeron, mire todo lo que se generó por una mentira, una mala información, sí, pero ustedes mismos lo difundieron. Entonces, claro, ahí también los medios son responsables, que todos nosotros podemos difundir de la mejor forma, lo más responsable posible, pero claro, cuando nos encontramos con el obstáculo que otros se miden de otra forma y tienen que vender, entonces tienen que cambiar el tenor. Lo mismo pasó con Google, sin ir más lejos. Estoy nombrando 2 casos puntuales, pero hay muchos más. Google el año pasado, no, esto es reciente, ¿cierto? Con el famoso ingeniero de Google, que se puso a interactuar con unos modelos, obviamente con un fan netamente publicitario de toda la empresa, digamos, que él creyó, además así se dice, digamos, que creyó que está interactuando con una máquina que se hizo consciente, que creyó que está haciéndolo con una máquina que razonaba y que pensaba que era sintiente, y después se dio cuenta que en realidad es todo un aparataje, digamos, de marketing, de publicidad, que también, nuevamente, hay medios que se hicieron
algo de esto, lo difundieron y después se dieron cuenta que había sido todo una pura mentira y en el mejor de los casos, digamos, un invento del tipo para hacer publicidad, o vaya uno a saber, digamos. Quizás la misma empresa lo empezó a difundir porque obviamente es un tema publicitario y estoy mirando a mis competidores, los competidores están hablando de otras cosas, entonces tengo que marcar la diferencia. Entonces no nos olvidemos de eso también, o sea que muchas de estas cosas, especulaciones, hay todo un tema, sí, por hacer publicidad, pero también un tema de marketing, un tema de venta, o sea, es más, para muestra un botón, lo que está detrás de ChatGPT no es lo mejor. Hay varios otros modelos mucho mejor, pero ¿cuál es la diferencia? Lo vendió mejor. Y lo hizo accesible. Y hizo lo que decía al principio, toda una campaña de marketing. Entonces, yo creo que hay que perderse ahí de repente, y yo creo que hay que cambiar a tierra, digamos, que las cosas no son tan así como parecen. Y lamentablemente eso va en contra de toda la difusión, todo el lenguaje que decía tú, Alejandro. Que podemos hacer para que la gente entienda todas estas cosas, digamos. Porque transmitimos por un lado y después llegan los medios y hacen otra cosa. De hecho, perdón, me estaba recordando otro caso aquí en Chile, sin ir más lejos. Final del año pasado, si no me equivoco, un medio publicó una imagen de cómo se vería Santiago después de tantos años con una catástrofe. No sé si lo vieron. Pero claro, pero me encuentro extremadamente peligroso, digamos. Está bien, pero ¿por qué no se quedan callados y hacen otra cosa? O ponen contexto. No, entonces para las personas comunes y corrientes, ¿cierto? Que ven eso, o sea, más de uno se puede asustar, le puede dar un semi-infarto al miocardio, como que está mirando el desastre, ¿a dónde es eso? Porque además la gente a veces no acostumbra a leer todo el detalle y se queda con la pura foto que dice desastre en Santiago y ve toda la destrucción que hace al más estilo de Armagedón en las películas. Entonces, yo creo que también tiene que ver con lo que decía Gabriel, el tema de responsabilidad también, le echamos la culpa a las máquinas, responsabilidad a las máquinas, pero los humanos son iguales o somos más irresponsables. Sí, y bueno, y antes de darle la palabra a Jennifer y luego ya pasar las preguntas del público, escuchándolas a ustedes tres primero, hay también un poco lo que tú decías de que ChatGPT se vendió mejor, hizo mejor marketing. Otro de los problemas que, bueno, dejo para la mesa, para la discusión, a lo mejor alguien del público después también quiere interrogar sobre eso, tiene que ver si efectivamente acceder a ChatGPT, acceder a otros, vamos a ponerle el término herramientas por ahora, herramientas de inteligencia artificial, realmente permite superar brechas sociales, supera la desigualdad, o realmente, digamos, este tipo de herramientas insisten en las desigualdades sociales, porque no es lo mismo alguien que sepa o haya sido entrenado a cómo hacer un prompt, entender también de qué manera el algoritmo responde a ciertas preguntas o no, a alguien a quien directamente le lancen este tipo de herramientas. Me parece que, bueno, en eso en parte también es este conversatorio, creo que hay que... tiene que haber un gran proceso de alfabetización en cuanto a la inteligencia artificial. Y ahora terminamos con Jennifer y abrimos las preguntas. Eso tiene un poco de ser con lo que preguntas, pero más relacionado a lo que está diciendo John, solamente para agregar lo que está abajo de todo lo que ustedes están diciendo, de que tenemos que acordar siempre en qué data están entrenando estos modelos, ¿cierto? Es data de la basura del Internet, tal vez también relacionado a lo que está diciendo Gabriela, de las oportunidades de la gente de Latinoamérica y gente hispanohablante. Está entrenado en data más que nada en inglés, supongo, aunque eso va cambiando. Así que tenemos que pensar siempre de dónde vienen las palabras de ChatGPT y los demás, ¿cierto? Pero pensando en las oportunidades, sí, yo creo que los académicos, por ejemplo, están bien posicionados para impulsar un uso más complejo de la IE, un conocimiento híbrido, y pensando en análisis basado en datos de repositorios textuales a gran escala, de muchos más diversidad, ¿cierto? Como ampliar el campo y aplicar el pensamiento crítico de las humanidades, realmente, y las ciencias sociales, es campo técnico.
Así que hay tanto potencial para trabajar colaborativamente con los estudiantes para desarrollar las mejores formas de utilizar estas herramientas y oportunidades para democratizar las aulas y para liberar espacio para la creatividad y innovación humana. Así que realmente es muy emocionante, yo creo, a pesar del peligro, pero tenemos mucho que hacer para como aplicar este pensamiento crítico. Bueno, muchas gracias, Jennifer, y me gusta este cierre también de un llamado a la creatividad, un llamado a la colaboración, a la interdisciplinaridad. Algo que hemos visto a lo largo de este conversatorio es que, bueno, uno podría decir, John está en ingeniería, Michael está en matemática y poesía, está ya en los dos lados, pero Gabriela está en filosofía, Jennifer en humanidades, pero la manera en que ellos han armado su discurso, presentado también la forma en que están investigando inteligencia artificial, implica un trabajo transdisciplinario. Es decir, ya estamos en un ámbito en que no podemos pensar de manera cerrada, sino tenemos justamente que fomentar el pensamiento crítico, ver qué se están haciendo en otras áreas de estudio, entender, por ejemplo, que enfrentarnos a un algoritmo no es solo enfrentarnos a una técnica, a unos números, a unos datos, es enfrentarnos también a una historia, es enfrentarnos también a preguntas éticas, es enfrentarnos a desafíos también ecológicos. Entonces, bueno, me gusta mucho este cierre y este llamado a pensar en conjunto estos problemas. Tenemos muchas preguntas, muchas también, veo por ahí también muchas caras conocidas, grupos que están reunidos trabajando también sobre temas de AI, que ya veo ahí que se están riendo. Entonces voy a abrir un poco la palabra ahorita. Pueden levantar si quieren directamente la mano. Veo que ya José tiene levantar la mano. José, puedes intervenir, ya puedes desmutarte. Hola, ¿se me escucha? Sí. ¿Se me escucha, perdón? Perfecto, perfecto. Ok, y disculpen que le hable desde las tinieblas, que voy escuchándolos desde la calle y quiero comenzar agradeciendo esta instancia. Soy un profesor también de la universidad, formado en filosofía y que estudia temáticas de tecnología digital hace algunos años. Tal vez algunos de ustedes estén al tanto, pero no sé si ayer o anteayer, muy recientemente, Eric Schmidt, el ex CEO de Google, pero que sigue teniendo mucha influencia en Google, le dio una bofetada a la carta, la famosa carta que firmaron varios expertos del ámbito de la AI, solicitando una moratoria, un parelé al desarrollo, argumentando de que eso le daría una ventaja estratégica a China. Tal vez no lo sepan, pero Eric Schmidt hoy en día también se desempeña como consejero a altos niveles gubernamentales en Estados Unidos, lo que hace sospechar que tampoco del Estado norteamericano vendrá un paralelo. Es decir, esta cosa se va a seguir desarrollando al ritmo, que póngale el apellido que se quiera, desenfrenado, con que se ha desarrollado en los últimos par de años. Y el impacto en el mercado laboral se viene. ¿Ya? Y como decía Sam Altman decía, bueno, siempre pensamos que la tecnología iba a venir a reemplazar y automatizar los trabajos físicos más elementales, pero no. Nos encontramos ante la perspectiva de que va a venir a reemplazar trabajos de, llamémoslo así, categoría media, ¿no? Se requiere uso de la inteligencia, una inteligencia relativamente mecánica, etcétera, etcétera. Ya se han hecho algunos estudios, unos más serios que otros, pero todos coinciden en que el impacto en el mediano plazo, probablemente en los países más desarrollados dentro de los próximos 5 años, países como los nuestros tardará una década, tal vez va a ser importantísimo. Y eché de menos alguna reflexión sobre ese asunto porque me da la impresión de que nosotros como universidad precisamente estamos formando individuos para que salgan al mercado laboral. Y muchas veces va a ocurrir que van a salir al mercado, un mercado laboral completamente transformado. Y creo yo que estamos en la obligación de tener la capacidad de imaginación de anticipar esos escenarios
con la posición más o menos positiva que uno de los presentadores decía, digamos que la AI está ahí como una herramienta colaborativa, pero por supuesto que el mundo privado va a intentar liberarse del costo que significa mucha mano de obra a través de procesos automatizados, ¿ya? Entonces, no sé, ¿qué reflexiones tal vez alguno de los participantes que haya pensado sobre este punto que me parece de suma gravedad? Porque ese impacto podemos decir esto es bueno, es malo, me cae bien, es injusto, etcétera, etcétera, pero hay algo seguro que va a ocurrir, ¿ya? ¿Y qué hacemos como instituciones, como universidad ante eso? ¿Cómo nos preparamos reflexivamente para formar seres humanos que se enfrentan a un mercado laboral, digamos, completamente inaudito? Bueno, lo dejo hasta ahí. Bueno, gracias José. Bueno, justamente antes de empezar el conversatorio estábamos hablando de la carta que Gabriela ahorita estuvo con uno de los firmantes de la carta, entonces nos puede comentar más de eso. Solo añadir un punto que efectivamente lo que decías del término a nivel de empleo es también, digamos, hay un debate. Por ejemplo, el historiador Yuval Noah Harari ha sugerido que, bueno, que obviamente es muy difícil prever qué pasará de aquí a 10 años, 20 años con inteligencia artificial, pero viendo un poco la experiencia de la revolución industrial, el cambio a una economía también de servicios, a lo mejor se van a generar nuevos tipos de empleos que van a aparecer cuando aparezca mayor desarrollo de la inteligencia artificial. Esa es una de las visiones que yo, digamos, más he visto al respecto, pero sé que seguramente John, Michael, Jennifer y Gabriela van a tener más que decir al respecto. Si quieres, Gabriela, no sé si quieres empezar tú. Sí, disculpen la señal, estamos en un retiro del Centro Nacional de Inteligencia Artificial, así que se me va un poco, cualquier cosa me avisan. Efectivamente, ayer tuvimos la oportunidad de hablar con Claudio, quien trabaja en el Future of Life Institute, que son los que propusieron esta carta inicialmente, y le hicimos varias de estas preguntas, porque también nos importaba cuáles eran los objetivos, la misión, lo que ellos realmente esperaban conseguir con esto. Estaban bastante sorprendidos porque para ellos fue un shock que en el fondo tomara tanta importancia. Ellos no esperaban que eso ocurriera. Y uno de los grandes cuestionamientos que nos hacíamos tenía que ver justamente con eso, que yo les pregunté en realidad hasta qué punto esto es quizás un poco ingenuo, porque en realidad tenemos todas otras potencias mundiales, sobre todo en Asia, no solo China, sino que también Japón, Corea, que no necesariamente, incluso Rusia, aunque eso es debatible, pero que de alguna manera ellos siguen manejando como sus propias directrices, y esto parecía más bien un foco bastante occidentalizado sobre las expectativas y las regulaciones y lo que se esperaba hacer. Y en realidad la reflexión que ellos hacían me pareció bastante interesante porque nos acotó un poco más esta idea de la pausa que ellos sugieren. La pausa, en realidad, lo que sugiere no es una pausa a toda como la generación, o sea, la inteligencia artificial generativa o inteligencia artificial general, que son más fundacionales. Tienen diferentes nombres, ahí seguro John también puede entrar más en detalles sobre esos diferentes nombres técnicos. Pero gran parte de lo que ellos comentaban tenía que ver con que en realidad lo que buscaban era esa reflexión crítica, era preguntarnos, darnos un tiempo. 6 meses parece un poco arbitrario, pero tenía mucho que ver con esta idea de, bueno, entonces si es que tenemos un tiempo para reflexionar, que realmente entendamos y dimensionemos aspectos efectos nocivos, incluso riesgos, que podría tener el desarrollar esto sin un objetivo. Yo creo que esa es la palabra clave. No es que la inteligencia artificial general sea completamente indeseada, sino que es que el hecho de que actualmente no hay regulaciones ni éticas, ni normativas, ni a nivel gubernamental, ni institucional en general, de las grandes instituciones haciendo esto, que tenga objetivos claros. O sea, ¿para qué la estamos haciendo? Y esa pausa buscaba precisamente esa reflexión, y que yo creo que va en línea precisamente con lo que mencionaba Juan, creo que era, y que tenía que ver con algo que también hemos trabajado mucho en el SENIA, que tiene que ver con la automatización, ¿ya? Una de las grandes preocupaciones que hay en el mercado laboral tiene que ver con cómo me reemplaza a mí una inteligencia artificial, o sea, la cantidad de instituciones y personas que nos vienen con ese problema, y cómo podemos integrar inteligencia artificial sin
que haya riesgo para los trabajos de las personas. Entonces ahí, que yo creo que la reflexión crítica que podemos trabajar en universidades y que podemos trabajar desde nuestra labor como académicos, yo creo que va con esa formación de precisamente entender cómo estas herramientas pueden, si es que el objetivo que les damos va en virtud de lograr ciertos cambios sociológicos, ciertos cambios de cómo, lo que decía yo al principio, cómo imaginamos estos futuros. Nos da la oportunidad de imaginar futuros diferentes y de replantearnos el rol que tenemos nosotros como profesionales. Cómo integrarlo de tal manera que nos permita tener un rol diferente al que teníamos antes. La mecanización de ciertas tareas probablemente va a la IA. ¿Cómo llenamos esos vacíos? Y es desde ahí donde yo creo que tenemos que replantearnos cómo estamos entendiendo las profesiones. Entonces yo creo que son muchos niveles de discusión, pero que van desde el para qué. El para qué es lo que guía la conversación. ¿Para qué esa inteligencia artificial generalizada? Y luego ese para qué nos va a ayudar a guiar el cómo. El cómo bajamos eso a nuestra aula, a nuestra formación profesional y a las responsabilidades asociadas en todos los niveles que estamos hablando. Bien, gracias. No sé si John, Michael, Jennifer quieren añadir Quizás, algo más. Sí, Michael. y bueno, quizás frente a eso soy un poquito pesimista, ¿no? Porque ya hay empresas como Doméstica que está invirtiendo, digamos, en reemplazar a sus trabajadores. De hecho, ha reemplazado ya a los generadores de contenido, a los traductores, redactores, y los ha reemplazado por estos distintos modelos de inteligencia artificial que están apareciendo, que generan imágenes, video, texto. Y también quería comentar que no hay que olvidar que ya hoy, ¿no? Hoy en día, hoy viernes, ya hay inteligencias artificiales que están generando una precarización del empleo. O sea, se está subcontratando a personas, ¿no? Para poder reetiquetar estos datos, ¿no? Para poder construir estos datasets. Se está contratando, pero con, digamos, sin considerar sus derechos, etc. Entonces, creo que no hay que olvidar que ya está ocurriendo. O sea, no es algo que va a ocurrir a futuro, sino ya está pasando. Y otra cosa que quería decir con respecto a lo que había comentado Jennifer hace rato, que no lo dije, lo que estamos viendo en realidad es una pugna entre distintas empresas, ¿no? Que están tratando, digamos, de buscar quedarse, digamos, con la mayor parte del mercado. Y esto no es nuevo, o sea, esto ha ocurrido siempre. Hay un libro que me gusta mucho de Carlos Escolari, donde él habla de las guerras mediáticas. Esto siempre ha pasado. Recordemos el Fedro de Platón, ¿no? En el cual se produjo esta discusión sobre la oralidad y la escritura, y más adelante aparece, por ejemplo, esta discusión entre el pergamino y el papiro, y más adelante aparece esta discusión en el desarrollo, por ejemplo, de los sistemas operativos y las computadoras, y más adelante aparece esta guerra mediática entre los servicios de streaming, y lo que estamos viendo hoy día es que cada día está apareciendo un nuevo desarrollo de inteligencia artificial que está empujando un poquito más allá pensando un poquito más allá del arco, ¿no? Y ya se puede generar 3D, y ya se puede generar texto, voz, pero finalmente son empresas las que están detrás de esto, que para darte, digamos, esa sensación de que tú eres creador, ¿no? Una ficción, te cobran por el servicio. Entonces es como pagar un servicio de streaming, ¿no? Es lo mismo, es un modelo de negocio finalmente en lo que se ha convertido esto, ¿no? Sí, oye, Alejandro, yo quería dar una visión un poquito, y qué bueno que lo tocó también Mike, una visión un poquito diferente para responder la pregunta original, digamos, de las preocupaciones que hay. Primer punto, y yo creo que quizás para los que estamos como panelistas lo sabemos muy bien, a lo mejor para el resto público general a lo mejor no se ha percatado. En toda la evolución de la ciencia y tecnología mundial, históricamente, llámele el periodo que sea, la revolución que sea, siempre han habido problemas técnicos, regulación, etcétera, etcétera. Cuando viene un problema, lo que se hace es que comienzan grupos científico-tecnológicos a intentar resolver el problema. Habiendo dicho eso, la pregunta, nunca ya han habido problemas mucho más complejos, incluso desde el punto de vista de regulaciones, vacunas, bueno, de hecho tuvimos discusiones éticas más o menos importantes con el tema de las vacunas recientemente, ¿cierto? Nunca ha sido la pregunta, paremos hasta que tengamos resuelto el problema.
La pregunta ha sido cómo resolvemos los problemas, y por eso hay grupos que se han desempeñado en eso, digamos. Entonces yo creo que hay que, digamos, que hay que hacer el cableado a tierra de eso, digamos. Y eso está conectado, y aquí yo creo que da otra visión, digamos, porque yo creo que hay que conocer un poco la historia de los que están por detrás de esto. Primero, no todos, la mayoría de los científicos más importantes del tema de IA no están en la famosa carta. Primero. Segundo, el que la está liderando, es uno de ellos, la está liderando y está generando mucha presión, es el empresario Elon Musk. Para los que no saben, Elon Musk había sido financista, inversionista de la empresa OpenAI, con la cual después se peleó. Aquí va un poco el pelambre. Se peleó, pero pesado. Entonces, yo creo que también hay que ponerse en lugar, tal como bien decía Michael, hay intereses empresariales, hay gente que quiere apoyar a sus propios emprendimientos, porque tienen demasiada competencia, a sus propias startups. Elon Musk es uno de ellos. Y si uno conoce el perfil de este personaje, es un personaje que en general es bastante manipulador, especulador de mercado, etcétera, etcétera. Entonces yo no me compro tanto el cuento que esto sea por un tema netamente de competencia internacional con los asiáticos, que puede ser también, pero yo creo que no es lo fundamental, digamos. Y me hace mucho pensar eso, porque cuando yo veo mucha gente que ha firmado la carta a nivel internacional, muchos de ellos lo ubico, algunos personales, otros lo ubico, digamos, de nombre de los temas, mucha gente esa no está en estos temas, no tiene la menor idea, entonces ¿por qué está firmando algo que ni siquiera entiende cuál es la repercusión? Entonces yo creo, ahí hago un llamado a que hay que tener ojo al contexto de estas cosas, de hecho, Michael lo dijo, digamos, la anécdota que ni siquiera ellos, digamos, se imaginaron todo el impacto que iba a tener en la carta, porque era algo súper puntual, digamos. Entonces yo creo que ahí hay que nuevamente cambiar un poco la tierra, porque yo creo que no están así, yo creo que hay otras cosas ahí, hay intereses empresariales, hay intereses que algunos están viendo una competencia tan fuerte que un poco lo que les quedó comercialmente hablando es, oye, paren un poquito para que dejen avanzar en la empresa, digamos. Entonces, ojo con eso, yo creo que no nos tenemos que olvidar de eso. Y segundo, como para terminar el punto que había también levantado José, que las preocupaciones que habían, ojo, las preocupaciones con respecto a pérdida de trabajo. Esto ya ha sido estipulado varias veces desde el 2005 en adelante por el mismo Foro Económico Mundial y hasta el Banco Mundial. Y en el montón de esto, que es de larga data, no es de ahora, ya ha pasado así. Pero no es algo propio que esté pasando ahora. Y eso se mezcla con otro tema que me ha tocado mucho, especialmente en Chile, yo creo que a lo mejor Michael ahí en su país está yendo algo similar, que efectivamente también está produciendo, no que va a producir nuevos trabajos, lo está produciendo ya, hace mucho rato, ya hay nuevas profesiones, digamos, y entonces todo ha sido en general beneficioso. Pero un punto no menor, que yo creo que hay que ser consciente de eso, cuando se empiezan a entremezclar las cosas, cuando yo no tengo claro como sociedad el impacto de la IA, o qué es lo que implica una IA, y qué es lo que implica algo convencional, estamos en serios problemas. Solamente les voy a dar un ejemplo para terminar. En Chile, por ahí, creo que un poquito antes de la pandemia, que comenzara la pandemia, hubo una empresa, no voy a dar el nombre, una empresa chilena, que despidió a más de 300 trabajadores. Y lo que hizo fue construir una aplicación de celular donde el cliente hacía sus transacciones y evitaba ir a la oficina físicamente. ¿Cierto? Que después en la pandemia obviamente eso fue mucho más necesario. Pero ¿qué implicó? Que como efecto de haber generado esa aplicación, obviamente se iban a tener que deshacer de varios trabajadores de la compañía que estaban en la oficina de atención. Por tanto, tuvieron que despedirlos. Es una pésima política también porque fue adoptada por reconversión, transformación, ahí podemos discutir eso otro después. Pero ¿cuál es el cuento? Cuando uno ve los medios, cuando escucha hablar a la gente, no es, estos son los costos de la inteligencia artificial, lo que está pasando, pero señora, esto no tiene nada que ver con la IA, esto es inteligencia dura y pura humana, que no tomó una buena decisión, que llegó a construir una aplicación común y corriente que no tiene absolutamente nada que ver con la IA. Pero claro, y la gente empieza a generalizar. Entonces yo creo que en general, y eso estoy de acuerdo con Michael, y también creo que mencionaba Jennifer en un momento, hay muchos miedos, temores, especialmente en lo laboral y otros aspectos, infundados, totalmente. Como toda revolución, en general, esto viene hace muchos años atrás, obviamente hay ciertos efectos que se producen a veces, se pierden algunos tipos de trabajo, sí, pero yo creo que en general, y el tiempo lo ha mostrado, que el porcentaje de lo que se genera, el beneficio, es lejos, mucho más. Entonces yo creo que no hay que perder esto para darle un poco de optimismo a los que nos están escuchando, que no piensen que de aquí a mañana ya mejor preocupémonos, armemos nuestras maletas, digamos, y nos vamos de vacaciones. Bueno, gracias, John. Vamos a recoger varias preguntas entonces de una vez para dejarlas planteadas sobre la mesa. Le doy primero la palabra a Felipe Cosa. Hola, muchas gracias y felicitaciones por el diálogo, ha estado muy interesante.
Yo llevo algunos años desarrollando proyectos creativos con el uso de algunos software de reconocimiento de texto, reconocimiento de imagen o generación de texto y generación de imágenes. Y hasta ahora lo único valioso que he encontrado es que lo hacen muy mal. Ese es el único interés que me provocan, que cometen muchos errores que desde cierta perspectiva crítica o más paródica son muy interesantes. Hace poco publiqué un libro de poesía que se llama The Joy of Brain, y el libro fue generado completamente desde el título, los títulos de los poemas mismos, y especialmente todos los paratextos. Recibí, por ejemplo, me generó una biografía que me quitó 12 años de edad, de lo que estoy muy agradecido. También inventó que había ganado unos premios que nunca he ganado. Recibí el apoyo de importantes escritores internacionales, etcétera. Todo gracias, en el fondo, a un trabajo más burlesco con este material. Entonces, hasta ahora, el interés que me ha producido es desde una perspectiva paródica, o no sé si nos ponemos en términos más literarios, más tipo Beckett, así de el interés por los fallos, ¿no es cierto? Entonces, quiero preguntarle, sé que Michael ha trabajado mucho tiempo en estos asuntos, quizás desde una perspectiva más constructiva, pero ¿cómo ven ese tipo de desarrollo? En el ámbito de la música electrónica he visto algunas líneas que me parecen más interesantes, pero hasta ahora en literatura, en términos generales, creo que, no sé, gastar tanta energía para generar un poema que finalmente va a ser, en el mejor de los casos, un poema totalmente convencional y mediocre, mejor hacer otra cosa. Voy a seguir, vamos, gracias Felipe. Vamos a darle la palabra ahorita a Patricio y después a Tomás. Buenas tardes a todos, felicitaciones a los expositores. Estoy hablándoles desde Ecuador. Y solo quería ser bastante puntual sobre el tema del uso de la inteligencia artificial en el tema de comportamiento. Si algunos han de haber visto la película Her en Netflix, habla del señor que se enamora de una inteligencia artificial y viceversa. Y también estaba viendo otro artículo científico que dicen que se ha creado una especie de un entorno con 25 inteligencias artificiales o agentes, y que ahí se están modulando el comportamiento de estos actores o agentes, que vienen a ser agentes, en un entorno casi del estilo de los Simpsons. La pregunta directa es, ¿cuál sería la opinión de ustedes del avance de ir más allá, a hacer solo, como ustedes dicen, unas herramientas, otros términos, del avance de la inteligencia artificial para simular comportamientos e ir hacia lo que estamos viendo en esta película de Her? Quisiera saber o apreciar el criterio de los expositores, por favor. Y a usted, Alejandro Martínez, excelente su presentación. Sería interesante desde Ecuador ser parte del grupo, de tener algún contacto con ustedes. Hoy día estaba en el Facebook, me di cuenta de su exposición. No sabía si iba a dar clic y iba a aparecer, pero salió. Bingo. Pero ojalá que podamos tener oportunidad de estar en este tipo de exposiciones desde Ecuador, ¿no? Muy interesante, les felicito. Muchas gracias, Patricio. Y bueno, por supuesto, esta es la idea, y nosotros todos aquí encantados también de poder colaborar. Eso es lo bueno si algo sacó bueno la pandemia, es que ya nos entrenamos también a las facilidades que implica el uso de Zoom y otras plataformas. Termino con Tomás y Ava. Hola, hola, ¿qué tal? Bueno, primero que todo, muchas gracias a Alejandro por organizar esto y a los que participaron en esta discusión. Yo soy exalumno de la universidad, y bueno, aprovecho de saludar a John, que fue mi profesor en algunos ramos. Y sí, bueno, tengo varias preguntas, la verdad, pero principalmente hace tres días tuve la oportunidad de escuchar a Stuart Russell, para los que no sepan, uno de los padres de la inteligencia artificial moderna.
fue fabuloso escucharlo hablar sobre los problemas existenciales de la inteligencia artificial. Él está un poco en esta línea. Y por otro lado, también hoy día escuché mucho de mantener los pies en la tierra, de que aquí no hay nada nuevo. ¿Cómo transitamos entre en esta dicotomía entre aquí no hay nada nuevo y esto básicamente es el principio del fin, digamos? De hecho, Stuart Russell tiene una visión bastante doom de hacia dónde vamos con esto. Entonces, y generalmente en redes sociales vemos como esta necesidad de ponerse en este lugar o en el otro, o sea, como es blanco o negro. Entonces, ¿cómo transitamos en esta dicotomía y cómo nos mantenemos básicamente reflexivos frente a lo que está ocurriendo? Así que esa es mi pregunta y bueno, reitero el agradecimiento por la instancia. Gracias, Tomás. Y bueno, yo para cerrar quiero añadir también, viendo algunos comentarios del chat, también si pudiéramos hacer un poco más énfasis en las oportunidades también para las humanidades, para el arte. Un poco la experiencia que nos compartió Felipe tiene que ver con aprovechar las fallas también en la producción de textos e imágenes. Pero bueno, además de eso, yo sé que, por ejemplo, Jennifer ha trabajado bastante eso. Sé que en el público hay también especialistas en humanidades digitales como Leonor. Entonces, no sé si querían compartir un poco más de cómo se puede aprovechar también la inteligencia artificial más allá de las ciencias o de la ingeniería o de los negocios, porque ha salido mucho también el tema económico en esta discusión. Yo quería... Perdón, se doy la palabra a Jennifer, disculpa. Solamente iba a decir que aprecio mucho lo que dices, Tomás, de este dicotomía de lo blanco y lo negro, porque yo creo que eso es el peligro de los medios ahora, ¿cierto? Que están como empujando estos cuentos de la inteligencia artificial y nos toca a nosotros, y yo creo, más que nada en las humanidades, para como agregar un poco entre medio, para como cerrar este brecho, ¿cierto? Así que yo creo que las humanidades realmente son un área de extremo potencial para el crecimiento de ciencia de datos realmente. Así que en humanidades o profesionales con formación humanista, como la Universidad Adolfo Ibáñez, ¿cierto?, tiene esta formación de preguntar no solamente qué podemos hacer con estas tecnologías, pero ¿por qué? ¿Qué es lo que queremos lograr para utilizarlo? ¿Y cómo vamos a utilizarlos? Así que esas son las preguntas que tenemos que pensar ahora. Y como dijo yo creo antes Gabriela, tenemos que llevar las habilidades blandas de las humanidades a estos problemas tecnológicos también. Y así podemos pensar más críticamente y no solamente en blanco y negro y ir adelante. Gracias, Jennifer. Yo quería responderle a Felipe. A ver, me avisan si se puede, si se ve mi pantalla. Perfecto. Había preparado una presentación, pero creo que era más interesante el diálogo, la discusión. Bueno, sobre la poesía. Yo también vengo trabajando así como Felipe desde hace tiempo y algo que resuena mucho en mi cabeza son estas palabras de Augusto de Campos, ¿no? Bueno, hay dos frases que él tiene que son, me parecen a mí, mis mantras, ¿no? Uno de ellos es, poesía es riesgo, y la otra es, poesía es todo lo que no es poesía, ¿no? Como contradiciéndose. Este es un trabajo que yo hice usando GPT-2, entrenándolo con poemas de Cummings, ¿no? Esto es del 2019. Y
¿Por qué les estoy mostrando esto? Porque si ustedes utilizan, por ejemplo, ChatGPT, difícilmente les va a entregar un resultado de este tipo. Si tú utilizas un prompt como hazme un poema o quiero que el poema sea sobre tal cosa, ¿no? Y aquí es donde interviene lo que se conoce como ingeniería del prompt, es decir, cuál es ese texto semilla que tú vas a utilizar para lograr que este modelo te permita obtener aquello que tú buscas. Es decir, un poema donde hay una ruptura, por ejemplo, del lenguaje, o donde se utilice la espacialidad del medio, etcétera, ¿no? Y siguiendo con esta misma idea, uno de los campos que yo investigo es el de la poesía electrónica, poesía digital. Este es un poema muy conocido de Augusto de Campos que se llama ¿Acaso? Y que hace referencia al azar. Entonces aquí pueden ver que yo estoy usando en este caso ChatGPT, la versión 4, y pueden ver que le estoy dando una instrucción usando el lenguaje natural, pero estoy utilizando, digamos, ahí una representación visual, ¿no? Para obtener como resultado el mismo poema, que no es otra cosa que son permutaciones de las letras que componen la palabra acaso. Pero luego yo le pido que ese código que me permite obtener el poema lo reescriba para que sea interactivo, ¿no? Entonces con esto quiero dejar, o quiero mencionar que hay muchas posibilidades para los creadores. Sobre todo, por ejemplo, si antes tú querías producir una obra de literatura electrónica o literatura digital y no sabías programar. Creo que esto, de cierta manera, acerca la literatura electrónica a los creadores que son legos, digamos, en este quehacer, que es la programación y la codificación. Los acerca porque reduce, digamos, el problema a indicarle debidamente cuál es ese prompt que tú necesitas. Bueno, aquí lo voy a dejar. Bueno, gracias, Michael. Igual, no sé, si quieres dejar el link, porque sé que tienes todo este material online, porque sé que hay mucho interés también en la poesía electrónica y digital. No sé, Gabriela, John. A ver, John, dale. Sí, sí, solamente como pseudo palabra de cierre, que estamos terminando luego. Quería hacer un raya para la suma, digamos, que una mayor parte de los temas que se han conversado acá, que se requiere que la humanidad es que la ciencia es que, todo ha estado por años. Yo creo que hay un tema yo creo que hay un error de la sociedad en general, y especialmente la academia, que yo creo que ha sido en general el sistema académico pésimo divulgador, pésimo comunicador, porque todo, sin ninguna excepción, todo lo que hemos hablado ahora y la necesidad que usted ve en el futuro, no es el futuro, ya más de 30, 40 años en el espacio internacional. Ustedes se preguntarán ahora, bueno, ¿por qué yo no lo he visto? Bueno, porque los medios de difusión, de comunicación, son bastante deficientes, digamos, que son medios bastante tradicionales, digamos, y que a menos que tú estés muy en contacto con la gente especializada, los grandes grupos, las grandes empresas y universidades, digamos, que están en los temas, no lo vas a ver. Entonces, por ejemplo, por nombrar algunas cosas, digamos, el tema de humanidades y humanidades digitales está hace mucho tiempo. De hecho, a mí me tocó participar en un proyecto en Canadá, digamos, con el tema de IA aplicado al mundo de la humanidad, digamos, o en lingüística, ¿para qué decir? Porque trabajo en el lenguaje. El sistema educacional está una tecnología que si alguien quiere ver, te recomiendo, que tiene un inicial en inglés que se llama ITS, que en español sería Sistema Tutor Inteligente. Tiene por lo menos 30, 40 años de antigüedad y se ha aplicado en un montón de partes del mundo, con un montón de desarrollos súper importantes. Pero yo apuesto que un montón de gente no lo conoce, nuevamente, porque hay temas de acceso, no es tan fácil, etcétera, etcétera, pero están. Entonces, por eso, en general, cuando uno empieza a ver esto, y uno empieza como a desenmascarar o a separar las partes constitutivas de todo lo que ustedes están viendo ahora, ya está hace mucho tiempo. Lo que pasa es que quizás, claro, ha mejorado el acceso y nuevamente el tema inicial, hay un marketing extremadamente potente, ¿no? Pero ojo con eso para no perdernos, porque muchas de estas cosas es como que ya, y ahora que estamos en IA, ¿qué vamos a hacer con el futuro? El futuro del trabajo, el futuro de la vida, pero si esto tiene hace tiempo, y estos cuestionamientos, digamos, que hemos hecho en general la sociedad en el último mes, quizás, es más preponderancia, son cuestionamientos que ya se han dado mucho tiempo antes, ¿ya? Así que ojo con eso. Yo creo que la gente, yo lo incito, y un poco tiene que ver con tu pregunta también, Alejandro, yo creo que es súper importante, ya que los medios a veces
pueden jugar una mala pasada. Dos temas importantes: alfabetización, es súper importante, alfabetización en el amplio sentido de la palabra, para todos los que no son tecnólogos, todos los que no están en el mundo de la tecnología, y es súper importante. Y si alguien no tiene tiempo, o que le cuesta, o lo que sea, no importa, se puede acercar a especialistas que hay en un montón de lados, digamos, tiene que acceder a ellos. Pero yo creo que eso es el tema más importante. Cuando la gente se empieza a acercar a eso, se empieza a dar cuenta, wow, lo que me están vendiendo no es nuevo, hay cosas mejores nomás que no han sido exitosas en difundirse, pero el tema ya está. Entonces, yo ahí lo invito a que se interioricen, digamos, porque hay muy pocas cosas, en general hay muy pocas cosas nuevas que están haciendo ahora, digamos. Son básicamente combinaciones de cosas que ya existían. Y bueno, gracias. Sí. Perdón, quería terminar con un comentario que alguien dijo, en alguna pregunta o un comentario, con el tema de los trabajos, la proyección de los trabajos, las pérdidas, hablaban de esta capacidad de las máquinas que pueden reemplazar algunas profesiones como desarrollo de software, programación, pero lo cual no es tan así, digamos. Y de hecho solamente quiero dejarle con un solo ejemplo, que es un nombre. Uno de los primeros, una primera herramienta que permitía, mucho antes que ChatGPT, ayudar a los programadores a generar programas o reglas, se llamaba Copilot. Yo ahora lo incito a que piense qué significa que un copiloto. No está diciendo que le va a hacer el trabajo. Lo que está haciendo es un copiloto. O sea, es una herramienta de apoyo que usted puede usar para nichos súper específicos, pero olvídese, no le va a hacer el trabajo por usted. Usted tiene que estar al lado supervisando, especialmente cuando hay un alto riesgo que la información que le entregue o el programa que le entrega incluso tenga problemas. Entonces, solamente para que pensemos lo que está detrás incluso de cada nombre. Eso, gracias. Gracias, John. Y bueno, y ahora empezamos con Gabriela y vamos a cerrar con Gabriela este conversatorio. ¿Me escuchan bien? Hay un poco de ruido acá. Sí. Así que lo voy a hacer un poco corto. Yo creo que la reflexión final, yo me quiero centrar más que nada en esta idea del blanco y negro, ¿ya? Hay muchos miedos, hay muchas limitaciones, hay muchas cosas buenas, pero yo creo que en las sutilezas es donde está el verdadero valor de lo que vamos a encontrar. Y es ahí donde yo creo que esa difusión, estas discusiones que estamos teniendo, tienen mucho que ver con cómo hacemos que esa sutileza se convierta en la narrativa que va a, de alguna manera, guiarnos en este desarrollo de aquí en adelante. Yo creo que el trabajo que estamos haciendo, y de hecho agradezco también por la invitación, por este diálogo que estamos teniendo, precisamente porque yo creo que es en esa sutileza en el que cuestionemos, el que nos demos por sentado, en ese pensamiento crítico, que tanto las aplicaciones técnicas como los beneficios que tiene para la creatividad, para la generación literaria, para todas estas cosas que son propias de las humanidades, creo que es en esa diferencia, en el hecho de que podamos pausarnos, preguntarnos por qué, para qué, es en el cuestionamiento mismo que vamos a encontrar unas directrices que nos van a permitir integrar este cambio de paradigma de la inteligencia artificial de manera que sea lo más beneficiosa posible. Entonces, yo quiero enfocarme en eso. Quizás es un poco cliché, pero no es blanco y negro. Y no quiero decir que es gris, porque a mí me parece que es un arco iris. A mí me parece que hay, en el arco iris hay mezclas de colores que quizás no van a funcionar. Hay límites para el arco iris, nos podemos caer de la gama de colores, pero trabajemos de alguna manera para potenciar esos colores que ya tienen el arco iris, para potenciarlos desde el trabajo interdisciplinario, que es el que yo creo que nos va a llevar a lograr grandes cosas. Perfecto, bueno, muchas gracias Gabriela, muchas gracias John, Jennifer, Michael, y bueno, a todas las y todos los que han estado aquí, ya casi 2 horas de conversatorio, cuando originalmente era mucho menos, así que también les agradezco mucho el tiempo y todas estas ideas que han circulado hoy. Yo también, bueno, me quedo con muchas de las cosas que dijo también Gabriela al final. Creo que también hay que hacer un llamado al pensamiento crítico, a cuestionar, es decir, no aceptar inmediatamente, sobre todo lo que han insistido todas y insistió al final especialmente John, la idea de que, bueno, que hay también mucho interés en los medios de vendernos cierta idea de la inteligencia artificial. Quizá hay que verlo con más sospecha. Yo creo que estamos en un momento donde no solamente hay una invitación al pensamiento crítico, sino volver también un poco a la filosofía de la sospecha. Así que bueno, muchas gracias. Gracias a todas, a todos. Esto va a quedar grabado, va a quedar también en las redes de la Universidad Adolfo Ibáñez.
Así que bueno, muchas gracias y que tengan un feliz viernes en la noche. Hasta luego.